Bienvenidos a Frutos de Fe. Esperamos que el mensaje que está por escuchar sea de bendición para su vida. Hola, ¿qué tal? Qué gusto encontrarnos de nuevo. Hoy vamos a hablar de algo muy importante. Sabes, tu vida y mi vida tienen un propósito, nuestra historia tiene un propósito. Y hoy vamos a hablar de la historia de alguien que fue conocido por el soñador. Por supuesto que todos sabemos de quién hablamos, de José el Soñador. Alguien que fue tal vez el hijo consentido, que tal vez fue mal valorado. Tal vez él mismo se subió a un ladrillo y de repente no supo comunicarlo, el mensaje de parte de Dios. Y por supuesto hubo sufrimiento en su vida, hubo dolor. Y sabes una cosa, hoy vamos a hablar de no únicamente una historia con propósito, una vida con propósito. Pero sabes algo muy importante, algo que es elemental en la vida del ser humano, el perdón. Tiene propósito y tiene propósito para tu vida y para mi vida. Te invito a que tú en tu casa busques este libro de Génesis. Es un libro realmente hermoso. A partir del capítulo 30 en adelante nos empieza a platicar la vida de Jacob, de su conversión, su llamado y por supuesto de la vida de sus hijos, especialmente este que fue uno de los menores, José. Y tal vez por su capa, por su túnica, por su trato especial, porque era el hijo de la mujer amada, el hijo soñado, ¿sabes? Tuvo un trato especial y eso causó que en sus hermanos naciera una raíz de amargura y ellos no supieron manejarla y quisieron matarlo, acabaron vendiéndolo a los ismaelitas y después los ismaelitas a los egipcios. Y allá ya sabes la historia. En Egipto no la pasó muy bien. Primero fue esclavo de Potifar, creció porque él obedecía a Dios y Dios bendecía lo que él hacía y fue madurando. Y yo creo que Dios lo bendecía muy bien porque para que un egipcio se dé cuenta, un politeísta, como un hebreo es bendecido por el único y verdadero Dios y lo promueve su trabajo, cosa tremenda. De ahí ya sabes la historia. Pues la esposa de Potifar lo quiere seducir, él dice que no, sale corriendo, lo meten a la cárcel por una mujer despechada y pasa exactamente lo mismo en la cárcel. Empieza a crecer, Dios empieza a bendecir lo que él hace y acaba siendo encargado, como en la casa de Potifar, acaba siendo encargado de toda la cárcel. Bueno, vamos a enfocarnos del capítulo 42 al 43, que es como Dios prepara el corazón de alguien que tal vez había historias en su corazón, como tal vez hay en la tuya y en tu corazón y en el mío, historias que tal vez nos hace falta perdonar, nos hace falta madurar, nos hace falta comprender el verdadero perdón, porque en estos capítulos vemos madurar emocional como espiritualmente a José y por supuesto tú y yo tenemos que madurar en todos los sentidos. Sabes, te recuerdo que José fue echado a una fosa vacía. Lo querían matar sus propios hermanos, lo vendieron y esto obviamente no causa amor en un corazón, puede causar rencor, puede causar odio. De hecho, el pasaje dice que ellos estaban comiendo y él gritando, déjenme salir, déjenme salir. Bueno, acabó como esclavo y después preso y después de pasar muchos años pudo haber resentimiento, amargura en su corazón, como tal vez lo pueda haber en tu corazón y en el mío. Tal vez sed de venganza. Tal vez incluso esperando que Dios le dé esa oportunidad de vengarse de aquellos que lo traicionaron. ¿Sabes? Valdría la pena abrir nuestra mente y nuestro corazón para poder ver la necesidad que tú y yo tenemos acerca del perdón como José la tenía en ese momento. Te recuerdo que había hambruna en aquel tiempo y fueron los hermanos de José, sí, los que los vendieron, los que los quisieron matar, los que los traicionaron, los que mintieron a su padre diciendo que tal vez un animal se lo había comido porque encontraron la capa que él le había regalado llena de sangre. Bueno, tú y yo hubiéramos dicho, o por lo menos yo, Dios, gracias por la venganza, los trajiste hacia mí, van a ver cómo se va a cumplir mis sueños, que ellos no creían que estas espigas se iban a inclinar ante una espiga, o las estrellas, el sol y la luna se iban a inclinar hacia mí, ahora sí es hora de que lo vean, y no fue la actitud de José, pero tal vez, en este trato de ver a Benjamín, hizo varias cosas que tal vez no quiero decir si fueron adecuadas o no, pero lo que te quiero decir es que tu perdón y el mío tiene que ser tanto inteligente como inmediato, ¿sabes?
Su hermano menor, o sea, su hermano Benjamín, el hermano de la misma madre, porque te recuerdo que su papá tuvo 2 esposas y con las 2 esposas también tuvo hijos con las concubinas. Su único hermano de la misma madre era Benjamín, y su padre no lo dejó ir porque tenía el dolor todavía de la muerte de José. Él pensó que había muerto y dice, vayan ustedes a comprar porque había hambruna, había necesidad. Te recuerdo este sueño del faraón de las 7 vacas flacas que fueron comidas. Bueno, se comieron las 7 vacas gordas, y esto viene un ejemplo claro de una buena administración, y Faraón tuvo problemas con ese sueño. José lo interpretó. ¿Te recuerdas aquella historia entre el copero y el panadero que tuvieron sueños cuando fueron metidos a la cárcel? Y José, como era el encargado de la cárcel, los trató bien y les interpretó su sueño. El copero se olvidó de José hasta que el faraón tuvo este sueño, le recomendó José y viene, por supuesto, José a interpretar el sueño del faraón, y Faraón acaba poniendo a José sobre todas las cosas. No mandaba a nadie más que José, y arriba de José, por supuesto, Dios. Y José le tenía que decir a Faraón qué hacer. Y Faraón, que se creía un dios, tuvo que doblar su ego, doblar su corazón y poner a José sobre todas las cosas. Bueno, hasta este momento llegan los hermanos porque había hambruna, llegan a pedir alimento, y él pone algunas pruebas, tal vez para saber de su papá, de su hermano, para probar el corazón de sus hermanos, cómo estaban. Te recuerdo, primero los acusó de espías, el dinero fue puesto en sus bolsas. Cuando regresaron se dieron cuenta, luego volvieron a regresar a comprar más tarde, y la copa de plata de José apareció precisamente en el costal de su hermano Benjamín, y él lo quiso capturar o retener para estar con su hermano. Bueno, él sabía sus razones, y por ahí sus hermanos, especialmente Judá, dijo, ¿sabes qué? Le prometí a mi padre que iba a regresar Benjamín. Tómame a mí, mátame a mí, úsame a mí como esclavo, pero no le hagas esto a mi padre. Lloró mi padre por la muerte de José, y no queremos que pase la muerte o lo mismo por la retención de Benjamín. Mi padre no lo quería dejar venir, y al escuchar esto, al ver el corazón de sus hermanos, cómo se había transformado, de hecho dice la escritura, si tú lees esos capítulos, que ellos se rasgaron las vestiduras. Esto nos habla de una tristeza profunda, una tristeza hasta la muerte. Bueno, ¿sabes una cosa? Ellos aprendieron una lección, habían aprendido la lección, y tú y yo tenemos que aprender la lección, tenemos que aprender a procesar el dolor y ocuparlo para bien. De hecho, él les dijo, ¿saben una cosa? ¿Saben una cosa? Aquí hay algo más allá. Y por supuesto, José le costó trabajo perdonar, pero los acabó perdonando. Los acabó perdonando. Y hay cosas que a veces el ser humano que dice conocer a Dios no lo entiende. Es por eso que cuando los discípulos de Jesús le dijeron, Maestro, Rabí, enséñanos a orar, Jesús les enseñó, ¿recuerdas? Esa oración modelo que algunos le llaman el Padre Nuestro. Y dentro de ella dice, perdona nuestros pecados como también, ¿qué? Nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. En realidad lo hacemos porque esto parece una condicional. Bueno, preparemos nuestro corazón para un perdón inteligente y ágil. Pero no nomás eso, tenemos que perdonar y pedir perdón. Esto es entender el perdón de Dios. Porque cuando tú y yo entendemos el perdón de Dios, aprendemos a sabernos perdonarnos a nosotros mismos y a perdonar a los demás y a pedir perdón. Porque tú y yo erramos, nos equivocamos día con día, aún sin darnos cuenta. La falta de perdón, no sé si tú lo sabías, puede ser causal de cáncer. O sea, te daña física, espiritualmente, moralmente, emocionalmente, en todos los sentidos. El rencor nos hace caminar con una losa en nuestras espaldas, como en nuestro corazón y en nuestra mente, en nuestro cerebro, aunque no nos damos cuenta, porque esto nos impide pensar sabiamente. José no pudo contenerse con sus hermanos al ver el cambio. Dice que lloró y gritó y se rebeló. Les dijo, yo soy José. Y no se preocupen, no tengan temor, no tengan miedo. Dios permitió que yo pasara esto para salvar a mi padre y a ustedes. ¡Wow! Y les dijo, traigan a mi padre, por favor, cuéntenle lo que Dios ha hecho conmigo en Egipto, cuéntenle cómo está Egipto y quién decide aquí las cosas, cómo Dios me bendijo, porque te recuerdo que José, tal vez como tú y como yo en algún tiempo hemos sido arrogantes, y al principio les contaba a sus hermanos y a su padre los sueños que tenía, pero cuando ya fue tal vez suavizado su corazón,
fue tratado por medio del dolor y el sufrimiento. Le dijo al panadero y al copero, es Dios quien interpreta los sueños. Al mismo Faraón le dijo, ¿qué no es Dios el dueño de los sueños? Dios puede interpretar cualquier cosa. Le estaba dando el lugar adecuado a Dios. Bueno, y ¿sabes qué? Dice la Escritura que gritó y lloró y no únicamente abrazó a Benjamín, abrazó a todos sus hermanos y lloró con todos ellos. Dice que esto fue tan fuerte que todos los egipcios se enteraron y llegó esta noticia incluso a Faraón. ¿Sabes una cosa? Cuando aprendemos a perdonar de corazón, el perdón se contagia. ¿Sabes qué hizo Faraón? Mandó ofrecer carros para traer a su padre, a los niños, a las mujeres, invitándolos a Egipto, diciéndoles, vengan acá, acá tienen su casa. José mandó muchos regalos para su padre, para sus hermanos, para su hermano menor, ¿sabes? Incluso José, que era de los menores, ¿te imaginas? Dando instrucciones a los mayores, no peleen en el camino, no discutan en el camino. Me parece tierno, me parece un corazón hermoso. Oye, José no quería que hubiese pleitos entre ellos, ¿sabes? Así es el amor de Dios. Cuando entendemos el perdón de Dios a nuestra vida, a nuestra arrogancia, a nuestra equivocación continua en la vida, ¿sabes? Podemos perdonar a los demás. Cuando conocemos el perdón de Jesús en la cruz del Calvario, cuando entendemos cómo hubo un Dios que envió a su único Hijo para morir por ti y por mí, podemos entender y podemos tener ganas de perdonar a los demás y de sentirnos indignos de esa muerte, como del perdón, ¿sabes? Fueron con su padre, le contaron la verdad de lo que había sucedido, tal vez porque la historia no lo cuenta, pero tal vez le dijeron, padre, ¿sabes qué? Este es José, no estuvo muerto, la verdad es que nosotros, no lo cuenta la Escritura, es de mi cosecha, nosotros fallamos, te fallamos, teníamos envidia, lo quisimos matar, lo vendimos, pero ahora Dios lo bendijo y él mismo dijo que no fuimos nosotros, fue Dios. No sé, tal vez también Jacob o ahora Israel tuvo que perdonar a sus hijos por tantos años de frustración y dolor a su corazón, pero como sea, fue el Padre al encuentro con José, ¿sabes? ¿A qué nos llama? ¿A qué nos invita todo esto? Tú y yo seguramente tenemos a alguien a quien perdonar. Tú y yo seguramente tenemos a alguien a quien pedirle perdón. Incluso, tal vez los dos casos, tenemos a quien perdonar y a quien pedirle perdón. ¿Sabes qué es lo más hermoso de esto? Que podemos perdonar tú y yo sin que nos pidan perdón. No es necesario que nos pidan perdón. Tal vez esa persona ya está muerta, tal vez vive, tal vez es rencorosa, tal vez no nos pide perdón. Tú y yo podemos perdonar sin que nos pidan perdón. Reconozcamos la presencia de Dios en nuestra vida. El propósito del sentido de la muerte de Jesús tiene un sentido en tu corazón y en el mío. El sentido de la redención, del perdón, de la gracia, de la misericordia, del amor de Dios. ¿Sabes? No guardemos ninguna raíz de amargura en nuestro corazón, porque esto hace la falta de perdón. Porque la ira crece, la preocupación crece más, la angustia, las ganas de vengarse, ¿sabes? Puede abarcar todas las áreas de nuestro corazón y lo puede endurecer. No permitamos que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Actuemos rápidamente, perdonemos. Y como veíamos en el punto anterior, pidamos perdón lo más rápido posible. Por supuesto, siempre que Dios nos habla, nos desafía a hacernos algo. Si tú lees estos pasajes, Dios va a desafiar tu vida como desafió mi vida. El perdón es algo esencial para tu vida y para mi vida. Tiene un propósito especial para tu vida y para mi vida. De hecho, la vida de José es un tipo de Jesús, es decir, desde el Antiguo Testamento, Dios nos habla de la venida, del perdón, de la nobleza, de la misericordia de Dios, del amor de Dios por medio de Cristo Jesús. ¿Sabes? Nuestro perdón se refleja con nuestro conocimiento, nuestra relación con Dios. Seamos valientes y esforzados, seamos verdaderos creyentes del verdadero y único Dios. Perdonemos y pidamos perdón lo más pronto posible, sin pretexto, sin irrazones, porque esto decimos que son razones, pero son irrazones, porque de Dios emana la sabiduría. Si en el presente no hay nadie a quien quieras perdonar o tengas que perdonar, tal vez sí lo hay, o a quien pedirle perdón, no te preocupes, en el futuro lo habrá. Vivamos y entendamos el presente y el futuro de un ágil, sabio y amoroso perdón. Entendamos el perdón de Dios y ejerzámoslo en nuestra vida. José lo hizo.
¿sabes? Los hermanos se tuvieron que perdonar a sí mismos y pedir perdón. Tal vez también Jacob o Israel lo tuvo que haber hecho. Sin duda alguna, tú y yo lo tenemos que hacer. Es parte del propósito de Dios, del plan de Dios para tu vida y para mi vida. Hagámoslo. Ejerzamos el perdón. Vivamos el perdón. Pongamos esto en práctica. Fue un placer estar contigo. Que Dios te bendiga y que tengas una excelente semana. Hasta pronto.